La cristalización en equilibrio es un caso simple, quizás o seguramente sobresimplificado a la hora de entender procesos naturales complejos, pero es un caso simple que permite entender los conceptos o permite conceptualizar el modelado petrológico. Es interesante comprender las variables las variables y los parámetros que se utilizan para desarrollar un modelado petrológico, tanto las variables, los parámetros, como los datos de entrada y salida. Vamos a comenzar definiendo lo que es cristalización en equilibrio. La cristalización en equilibrio ocurre en un sistema cerrado, cuando un líquido, completamente líquido, cristaliza y forma un sólido, y durante el proceso de cristalización, líquido y sólido se mantienen todo el tiempo en equilibrio termodinámico. El proceso puede llegar a consumir todo el líquido y formar todo sólido, o terminar en un estadio intermedio. Veamos los conceptos que están involucrados en la ecuación que modela la cristalización en equilibrio. La ecuación fue deducida en una clase anterior donde se abordó el coeficiente de partición. Bueno, comencemos por la variable f. F es la fracción del líquido remanente y varía desde 1 al inicio hasta 0 al final. Sigamos por D. Sigamos con la variable, que en realidad la vamos a tomar constante, D. D es el coeficiente de partición total. Ya hablamos de esto y seguiremos hablando de este concepto. Pero básicamente es la concentración de un elemento I en el sólido sobre su concentración en el líquido, ponderado por la fracción en masa del sólido dado. Vamos a continuar con los parámetros, con las variables C y 0, que es la concentración del elemento traza de interés en el líquido original, y C y L, que es la concentración del elemento traza en el líquido a un dado F. Mientras normalmente C y 0 es un parámetro de entrada, en tanto que C y L sería el parámetro de salida. Veamos qué significa XS. XS es la fracción de sólido, de masa de sólido formado en un dado momento en que se decide obtener una salida o un dato del modelo. ¿Y cómo se relaciona XS con F? F es igual a 1 menos XS, porque el sistema es cerrado. Por ejemplo, la cristalización del 10% de un sólido implica que F es igual a 1 menos 0,1, y esto es igual a 0,9. De esta manera vamos a ver cómo se tienen situaciones de un problema más complejo. Por ejemplo, si avanza la cristalización y XS
pasa de 0,1 a 0,3, en este caso es muy sencillo analizar que F sería 0,7. Generalmente, la cristalización fraccionada involucra a más de un mineral. Entonces, ¿cómo tratamos el caso cuando tenemos más de una fase mineral coexistiendo con el líquido? Es el hecho de complejizar el problema y tener dos minerales se manifiesta en la constante o en el parámetro coeficiente de partición total. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que la fracción del mineral 1 en un dado momento es 0,3 y que la fracción del mineral 2 es igual a 0,1. Bueno, la sumatoria de los cristales es 0,4. Es muy fácil deducir que F es igual a 0,6. ¿A dónde tenemos en cuenta eso? Eso lo tenemos en cuenta aquí, en el cálculo del coeficiente de partición total, donde estos números son 0,3 para el mineral S1 y 0,1 para el mineral S2. ¿De dónde sale el coeficiente de partición puro para cada fase? Normalmente de una tabla, y ahora se encuentran muy bien y ampliamente tabulados en varias páginas de internet. Ahora veamos cómo analizamos esto gráficamente. La visualización gráfica es la manera más didáctica que han encontrado los libros y las enseñanzas de geoquímica para mostrar el proceso de cristalización en equilibrio y en general, todos los modelos. El proceso de cristalización comienza cuando F es igual a 1 y avanza hasta llegar a un F igual a 0. Así esta es la lectura que se debe hacer. Ahora veamos algunas condiciones límites que permiten ejemplificar muy nítidamente cómo se analiza o por qué o dónde reside la didáctica de este tipo de diagramas. Vamos a tomar el primer caso de condición límite cuando F es igual a 0, que es hacia el final no, es el final, pero es hacia el final de la cristalización. En ese momento, la concentración del elemento de interés en el líquido sobre la concentración original es igual a 1 sobre D. Por ejemplo, si D es igual a 0,1, y esta es una sobresimplificación, considerar que el D se mantiene constante a lo largo de todo el proceso de cristalización, pero asumámoslo así, si D es igual a 1, la concentración en los líquidos finales máximos residuales sobre la concentración original va a ser 10. Es muy sencillo probar que si D es igual a 0,5, el valor CL sobre C0 sería 0,25. Muy bien, ahora vamos a tomar la próxima condición límite, que es muy sencilla y le vamos a dedicar muy poco tiempo. Cuando F es igual a 1, en el comienzo de la cristalización, todos los elementos, en F igual a 1, de hecho, la concentración en el líquido es igual a la concentración original, pero cuando la cristalización
ha avanzado poco, la concentración de un elemento, ya sea incompatible o compatible, en el líquido es similar a la concentración original. Y veamos, por último, la última condición límite, que quizás sea la de más interés. Para los elementos cuyo D tiende a cero, digamos que D es menor que cero, porque a valores, a coeficientes de partición menores prácticamente da lo mismo. D es menor que 1 por 10 a la menos 3, se cumple que se puede ver muy sencillo acá. Si este valor es 0, se cumple que la concentración en el líquido sobre la concentración original es igual a 1 sobre F. Esto es muy aplicado porque esta sería la evolución del caso cuando el coeficiente de partición total tiende a 0. Cuando el coeficiente de partición total tiende a 0, este sería el caso. Y en ese caso se cumple que el elemento muy incompatible tiende en los estadios finales de la cristalización a más infinito cuando F se acerca al 0. Y esto es muy importante porque los elementos perfectamente incompatibles se utilizan como referencia para modelar el comportamiento de elementos moderadamente incompatibles y compatibles, algo que veremos en las próximas clases. Y dejamos como tarea para la casa resolver las inconsistencias que residen en algunos argumentos que hemos planteado en la clase.